Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos grabando un nuevo episodio y yo creo que va a ser de los últimos que estaremos grabando de esta última temporada. Esta última temporada creo que ha tenido como dos grandes categorías. Una, cuando empezamos a hablar como de todos los miedos y la importancia que tenían, no desde una óptica en la que tenemos que conquistar y dominarlos y poder eliminarlos y hacernos inmunes a ellos, sino en qué tan hábiles nos podemos convertir a la hora de identificarlos y a la hora un poco de hacer las paces y de lidiar con estos miedos, ¿no? Creo que a partir de ahí empezamos a tocar distintos temas. Y el día de hoy creo que vamos a tomar, o más bien vamos a profundizar un poco más de un tema que sí habíamos tocado ya en episodios anteriores, que tiene que ver con los clichés y el poder que tienen estos clichés en la vida de muchas personas y por qué se vuelven obviamente algo tan adictivo, ¿no? Me parece que todos tenemos una diversidad de creencias y de valores bajo los cuales nos regimos y nos comportamos, ¿no? Desde cuestiones como muy impuestas, como pueden ser, por ejemplo, la religión y las costumbres, ¿no? Que son de alguna forma creencias que no descubrimos y con las cuales estuvimos de acuerdo y adoptamos, sino más bien por otro lado creo que acaban siendo cuestiones en las que crecimos en ese contexto y fue el propio contexto el que nos explicó por qué teníamos la obligación de, de adoptarlas, ¿no? Y, y en esas creencias que en una primera instancia recibimos, creo que los seres humanos conforme vamos creciendo, no necesariamente solamente haciéndonos más viejos, sino creciendo en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, nos vamos justo dando cuenta de esta diferenciación, ¿no? ¿Cuáles son las creencias, los valores, los principios que nos impusieron y cuáles de esas creencias, valores y principios nosotros escogimos y nosotros adoptamos para que permanezcan en nosotros? Me parece que antes de llegar al tema de los clichés, me metería un poco en ese tema, ¿no? ¿Qué tanto te has cuestionado tú si en lo que crees, si en lo que consideras valioso, son cosas que ya venían predispuestas en tu familia, en tus amigos, en tu contexto social, en tu contexto económico? ¿Y qué tanto? Porque al final no es un juicio de valor en donde tú necesites decidir si esto está bien o esto está mal. Creo que como todo lo que hemos ido hablando durante todo la primera y la segunda temporada del podcast, el ejercicio aquí y el objetivo aquí siempre será cuestionar y cuestionar con una actitud curiosa y hasta cierto punto desafiante, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros regresamos a ver cuáles de nuestras creencias pasan por el filtro de nuestra propia persona, es interesante porque al final puede ser que haya muchas cosas que nosotros hemos eh, vivido. Evidentemente, el legado cultural y el legado familiar tiene un peso muy importante, pero tampoco necesariamente necesita ser condicionante ni tener que permanecer a través del tiempo cuando no existe esta relación de la que hablaba, ¿no? Cuando no existe esta relación entre yo tuve o crecí en una familia muy religiosa y hoy considero que la religión no es algo que haga sentido en mi vida. Esa reflexión, ese momento de introspección, creo que es algo que no sucede comúnmente, pero incluso a la inversa también podría ser, ¿no? Podría ser que yo crecí en una familia que no era nada religiosa y que no tenía ningún principio relacionado con una creencia en una religión como el cristianismo o el budismo o la fe musulmana, o sea, no tenía ninguno. Y ahora yo llego a un punto en la vida en la que me gustaría adoptarlo, ¿no? O simplemente me siento parte de eso y por lo tanto me gustaría profundizar en esa creencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa conforme nos vamos haciendo
más profundos o seres más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, llegamos a una serie de etapas o de puntos en la vida en la que necesitamos empezar a generar tres cosas. La primera son explicaciones de por qué pasa algo o por qué no pasa algo, ¿no? O sea, darle un poco de sentido al mundo, ¿no? Que es algo cuando vemos un bebé, un niño, es muy evidente, ¿no? Su frustración constante ante no saber que tiene hambre o no saber que tiene frío o cuando ya sabe que tiene frío no saber cómo quitárselo o cuando tiene sueño no saber cómo dormirse. Y son esas pequeñas cosas que uno esperaría que como seres humanos vamos evolucionando en nuestra vida para ir dándoles más profundidad y con ello mejor comprensión. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que acaba pasando eventualmente es que llegamos a un punto en la vida, como decía, en la que ya necesitamos unos mínimos operativos para sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, el primero es el que les decía, ¿no? O sea, tener un esquema general de por qué algo pasa o por qué algo no pasa, ¿no? Una vez que tenemos un poco definido por qué algo pasa o por qué algo no pasa, el segundo elemento que se detona casi de forma instantánea es qué tanta injerencia y qué tanta responsabilidad tenemos sobre que eso pase o no pase. Y por último, la capacidad de planear una vida, de planear nuestras decisiones lo suficiente para saber si queremos que algo pase o no pase, cuál es nuestro rol entre que eso pase o no pase, y cómo podemos de algún modo, si bien la palabra no es controlar, podemos propiciar la acción o la inacción de eso que queremos o no queremos que pase, ¿no? Entonces, ahí justo en este punto donde hablamos de estos tres elementos, es donde finalmente aparecen los clichés y donde también vamos a poder entender a través de esos tres elementos que les mencionaba, por qué se vuelven tan populares y por qué llegan incluso al extremo de que para muchas personas no solo son algo que suena bien, sino son en gran medida las creencias, los principios y los valores que determinan las acciones de su vida. Imagínense que para muchas personas estos clichés, ¿no? Que son eh, frases u oraciones sacadas de contexto de forma simplista, que se repiten constantemente y que eso los hace caer en dos supuestos. El primero es en que si se repiten tanto, seguro es porque son ciertas, lo cual en sí es una falacia, y ahorita hablaremos un poco más del tema de por qué son una falacia, y es una falacia en sí mismo el hecho de que algo que se repite tanto se asume cierto porque se repite tanto. Y por otro lado, tiene una serie de ventajas o de puntos de confort, que es lo que provoca todo esto, ¿no? Entonces, para ya entrar en materia, básicamente, creo que todos los que estén escuchando este episodio sabrán que es un cliché. Les ha tocado escuchar distintos tipos, categorías, desde la mamá, la abuelita, el tío, con la frase célebre o con cualquiera de estos, hasta las personas autopercibidas iluminadas y filosóficas y en sintonía y en energía y en armonía y cualquier palabra que acabe con ía, ¿no? Que las haga sentirse eh, moralmente superiores y universalmente mejor entendidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cliché? Pues básicamente tenemos una frase popular que construye lo que en lógica se llama una falacia, que es básicamente algo que en primera instancia, desde un punto de vista simple y superficial, suena lógico, suena como que tiene sentido, ¿no? Un buen ejemplo podría ser como las abejas producen miel. Entonces toda la miel tiene que ser producida por abejas. En primera instancia suena lógico, ¿no? Porque dijimos que si las abejas producen miel, entonces toda la miel tendría que ser producida por abejas, lo cual no es verdad, pero es una falacia, ¿no? Porque lo que está haciendo justamente es propiciando un tren de pensamiento lógico que te encamina hacia un desenlace que no necesariamente es absoluto y válido. Entonces, esto pasa un poco también con los clichés y en muchas otras cosas que hemos platicado aquí durante los episodios del podcast, ¿no? Cómo esta manipulación de lo que suena bien y de lo que suena lógico se puede hacer desde la supremacía moral, los miedos, el abuso, la violencia y todo esto, ¿no?
Entonces empecemos tal vez por el cliché más común o más típico o más repetido, que es todo pasa por algo, ¿no? Y todas sus versiones del todo pasa por algo y es como si se cierra una puerta, se abre una ventana y eh, todo lo que se les ocurra como cliché similar. Y la cantidad de personas de todo tipo que yo he escuchado que tienen una valorización altísima y y que viven con este cliché como una prioridad enorme de vida, creo que vale la pena hacer esta reflexión. Y antes de entrar a la parte de decir, oye, es que es una crítica, es que a ti no te gusta, o que sea como un tema de opinión personal, que ahorita también hablaremos un poquito del tema de las opiniones personales, quiero que entiendan los efectos para todos. Para mí es el mismo efecto, para ti es el mismo efecto, para cualquier persona es el mismo efecto. Y es que cuando nosotros decimos o asumimos un cliché como esto, que todo pasa por algo, hay que observar dos elementos que se presentan en ese cliché. El primero y el más grande y el más importante y la razón fundamental por la que las personas aman adoptar clichés es porque te exime de la responsabilidad que tú tendrías que tener en los tres elementos que discutíamos, ¿no? En la responsabilidad que tú tienes que tener de que algo pase o no pase, de si promueves que pase o no pase y por qué, ¿no? Evidentemente hay cosas en la vida que son más complejas, ¿no? La pérdida de un ser querido, el tener una enfermedad, el sufrir un accidente. Evidentemente, en ese contexto, no se trata de que por algo pasan las cosas o esto, sino más bien ahí lo que pasa es de cualquier situación compleja va a haber elementos que no son negativos, ¿no? Y eso es más como una reflexión filosófica de cualquier cosa, ¿no? En nada de lo que vivamos todo va a ser 100% positivo o 100% negativo, sino siempre va a haber una mezcla. Ahora, ¿dónde radica el talento? Fuera del cliché, en que ante situaciones adversas, fuera de nuestro control, encontremos lo poquito que haya positivo alrededor de eso, ¿no? Y es una actitud de vida, pero eso no es el cliché, porque el cliché lo que te dice es todo pasa por algo, o no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que trata un poco de construir el cliché? Es este mensaje de que en realidad entonces no está tan mal o no tienes tanta responsabilidad en eso. Te corren de tu trabajo y alguien dice, bueno, pero todo pasa por algo, seguro vienen cosas mejores. No sabemos si vienen cosas mejores. Tal vez te corrieron de tu trabajo porque lo hacías muy mal, tal vez te corrieron de tu trabajo porque eras muy irresponsable. Y el hecho de que haya una capa social o una capa de creencias personales en las que fuera de empujarte a la reflexión, a la introspección, al buscar cómo mejorar, te convenzan de que tú no tuviste nada que ver con esa decisión, de que por el contrario, es algo que te va a hacer bien y que no solo no requiere una reflexión o una profundización, sino de lo que requiere es que te empoderes y que digas, bueno, tienes razón, porque claro, un cliché lleva al otro, ¿no? Entonces alguien te dice, no, bueno, pero es que seguro será por algo bueno y va a venir algo mejor. Y tú dices, bueno, sí, claro, ¿verdad? Porque aparte, entonces, pues yo valgo muchísimo y ellos no me supieron valorar, lo cual caes en otro cliché, ¿no? Que es como, yo no tengo nada mal. En el de enfrente está el problema en el que no sabe admirar y no es capaz de ver todo lo que yo valgo, lo cual otra vez nos lleva al mismo punto que cae cualquier cliché, que es yo no soy responsable y es más bien el mundo el que tiene que acomodarse un poco a lo que soy y a lo que ofrezco, ¿no? Y en ese sentido empezamos a ver cómo se desenvuelve un cliché tras del otro, ¿no? Por ahí viene este que también ahora está como muy en boga, que es todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Lo bonito de analizar este tipo de clichés desde la parte como lógica es que podríamos decir exactamente lo mismo cambiando una palabra. Todos hacemos lo peor que podemos con las herramientas que tenemos. ¿Por qué? Porque el calificativo que estamos poniendo se vuelve insignificante cuando está condicionado por una limitante. Yo hago lo mejor que puedo. Bueno, yo también hago lo peor que puedo. O sea, eso que hago es lo peor que lo puedo hacer, ¿no? Porque al final estás hablando de algo que no está definido, de algo que es un ejercicio de percepción y aparte un ejercicio de autopercepción, que es pocas percepciones son tan malas y de tan baja calidad como la autopercepción que podemos tener, ¿no?
Entonces, este tipo de clichés, como el segundo que les mencionaba, ¿no? Que es como todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Otra vez es lo mismo. ¿Por qué no le quitamos responsabilidad a todo el mundo? ¿Por qué no decidimos que nadie es responsable de lo que haga y si alguien ofende, bueno, pues lo mejor que puede hacer con las herramientas que tiene? Si alguien grita, si alguien ofende de forma violenta, si alguien roba o si alguien transgrede, pues bueno, está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Es irrelevante que esté haciendo lo mejor o lo peor con las herramientas que tiene, porque al final es el problema de los clichés, que entonces no es mi responsabilidad porque yo me quedo sentado y solo estoy viendo lo mejor que puede el de enfrente, pero el de enfrente tampoco es su responsabilidad, porque está haciendo lo mejor que puede, como si eso fuera una disculpa, como si decir que alguien tiene una limitación en su comportamiento violento justifica su comportamiento violento, lo cual a todas luces es absurdo, ¿no? Entonces volvemos a encontrar en estos dos primeros clichés que las cosas siempre pasan por algo y que las personas hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, el elemento de cero responsabilidad personal, cero responsabilidad hacia afuera y vivir bajo la premisa que las cosas van a suceder de cierto modo y que nosotros no tenemos por qué asumir que somos una parte activa o en muchas ocasiones una parte fundamental y estructural de cómo se desenvuelve algo, ¿no? Y de ahí justamente entonces me gustaría conectar, una vez que hemos profundizado en estos clichés, en cómo esto crea una adicción, porque cualquier cosa, como lo hablábamos en su momento de los influencers y por qué se vuelven tan populares, claro, en gran medida se vuelven populares porque adoptan y repiten todas estas versiones de los clichés. El hecho de que alguien o algo llegue a nuestra vida y te convenza de que tú no tienes que asumir responsabilidad de tus acciones y tú no tienes que asumir responsabilidad de tus errores, de tus equivocaciones o de nada de esto, es profundamente liberador, ¿no? En gran medida, fíjense, en gran medida incluso el trabajo terapéutico en psicología hace un poco esto, evidentemente de la forma correcta cuando se hace bien hecho, ¿no? Que es en el trabajo terapéutico, pero, pero a veces también se hace de forma incorrecta a través de reforzar y recalcar este tema, ¿no? De, bueno, pero es que estás haciendo lo mejor que puedes y no te juzgues. Y está bien, porque lo que necesitamos evitar como personas, y ahí es donde viene la complejidad, una de las complejidades más grandes del trabajo terapéutico, de los tratados filosóficos y del ser humano como tales, cómo creamos un balance perfecto, y cuando digo perfecto, hablo perfecto para ti o perfecto para mí, cada uno con sus propios niveles, un balance perfecto entre no me juzgo, lo cual quiere decir no me insulto, no me castigo, no me regaño, ¿no? Entonces, eso sería como un primer elemento. Y el segundo elemento sería, pero por otro lado, cómo soy profundamente responsable de lo que hago y de lo que digo y de lo que pienso, ¿no? Y entonces para mí algo que me ha parecido como interesante reflexionar sobre mí mismo en el camino de haber sido una persona que se juzgaba muchísimo, ¿no? Y que todo quería calificar como bueno o como malo internamente, a ser una persona que maneja ciertos principios como parte de sus principios en el día a día. Como por ejemplo, un principio que a mí me gusta mucho es, yo siempre que me enfrento a una situación compleja o en la cual tengo poca claridad desde mi percepción, evidentemente, asumo que por lo menos es 50% probable que el que esté equivocado sea yo. Muchas veces asumo que es el 80 o el 90% porque lo común o lo más fácil es que la equivocación venga de nosotros, ¿no? Entonces, si algo no se entendió, lo más probable es que tú no entendiste, ¿no? Que puede ser también que la otra persona no lo explicó bien, pero vivir una vida en la que en primera instancia siempre pensemos, oye, si me corrieron de mi trabajo, en lugar de pensar lo que te dicen tal vez como la cultura popular actual y los influencers, y es como lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es que no supieron ver tu valor y no supieron valorarte y no supieron aprovechar tu talento. Todos estos clichés y todas estas cosas como profundamente vacías que la gente en realidad dice porque quieren complacerte, no porque conozcan la situación. ¿Por qué no podríamos pensar, oye, a ver, me corrieron de mi trabajo?
¿qué habré hecho mal? De mi lado, que es donde aparte, dicho sea de paso, pues es donde tenemos un control y es donde podemos evolucionar y cambiar algo. Si tu jefe es un cretino, pues ahí no hay nada que tú puedas hacer para que esa persona deje de ser un cretino, menos si ya te despidió, ¿no? Pero, pero sí hay ciertas cosas que tú puedes hacer cuando la actitud no es qué mal estoy yo, qué pésimo estoy yo, me corrieron del trabajo, no valgo, porque en realidad eso no tendría nada que ver, ¿no? No tendría nada que ver, eh, sino más bien decir en qué me equivoqué yo en esta transacción laboral. A lo mejor en primera instancia me equivoqué en darme cuenta que mi jefe era un patán y que eso no haya provocado que yo empezara a buscar otros trabajos, ¿no? Ese puede ser un primer error. Otro error puede ser, oye, ¿sabes qué? Me acomodé mucho aquí porque era muy fácil para mí hacer el trabajo, me pagaban y no asumí eso como un riesgo, ¿no? Que eventualmente podrían reemplazarme. Ese es el tipo de mente crítica, sin meter esta parte que decíamos de no valgo, soy lo peor, no sirvo para nada, porque esa no es la conversación que estamos haciendo. Por eso la estructuración de una pregunta es tan importante y por eso la pregunta es, ¿qué no vi o qué no hice o qué hice que debió haber sido distinto para no llegar a esta situación en la que estoy despedido de un trabajo y me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a encontrar absurdos los clichés. Porque da igual si las cosas pasan por algo o no, claro que las cosas siempre van a pasar por algo, pero es irrelevante hacer esa reflexión si no llegas a la respuesta de que por qué pasan, ¿no? Imagínense un físico haciendo un experimento y que su conclusión sea, bueno, esta reacción pues pasó por algo. No hay conclusión. La conclusión de que las cosas pasan por algo no es una conclusión, es una obviedad que no dice nada, ni te enseña nada, ni reflexiona nada, ¿no? Entonces, esto me lleva eh, a traer la reflexión de este capítulo, ¿no? La reflexión del episodio, que es justamente cómo creas tú ese balance entre no juzgarte, dejar de pensar si lo que hiciste estuvo muy bien o estuvo muy mal, o fue muy bonito, o fue muy feo, o o te hace valer más o te hace valer menos, ¿no? Que ya lo hablábamos en otro episodio, con base a qué te valoras, ¿no? Y creo que eso da para una reflexión mucho más grande, ¿no? La mayoría de las personas tienden a valorarse a través de los demás. Se tienden a valorar por el puesto de trabajo que tienen, por cómo los ve su familia, por los estudios que tienen. Y al final, si entendemos esto, pues son valorizaciones a través de los ojos de otras personas, lo cual en mi opinión personal, es un poco peligroso porque entonces le estamos dando el control a otros de qué observan y qué valoran en nosotros, cuando creo que una de las formas más certeras y más sanas de valorarse es decidir tú mismo con base a qué te valoras, ¿no? O sea, para mí hay un par de cosas que son muy importantes a la hora de autovalorarme, que ya decíamos que la percepción personal es de las peores y de las más malas y de las más sesgadas, pero para mí un número uno es qué tanto creo valor en la vida de otras personas, ¿no? Eso me parece que es una forma para mí muy importante de valorar y ese valor lo mido yo. No es que las personas vengan y me digan, oye, qué barbaridad, qué valioso lo que hiciste por mí, sino lo veo, lo observo y lo construyo. De tal forma que hace 10 años a lo mejor se acercaba alguien conmigo y me decía, oye, tengo esta idea de emprendimiento. ¿Te parece interesante? ¿Te parece viable? Y yo le decía, sí, está padre o no, me parece que no está bueno. Eso ha evolucionado a eventualmente hacer un curso en donde hay personas que crean toda una empresa y operan una empresa y viven de esa empresa a través de algo que yo grabé hace tiempo con Doméstica y ya está, ¿no? Y así es como yo mido que agrego valor a la vida de las personas. No ayudo porque el curso les cuesta y lo tienen que pagar, ¿no? Entonces este tema de que yo ayudo, pues no ayudo. Realmente agrego valor a cambio de una contraprestación que es que compren el curso, que por más que el curso valga, no sé, $5, $8, lo que sea, bueno, al final no es una ayuda como tal, sino es una forma de agregar valor a través de una transacción, ¿no? Eh, entonces, creo que esta primera forma de valorizarme me gusta. Y la segunda es qué tanto me encuentro con problemas de las personas que quiero, de mis clientes, de mis negocios, de todo esto. ¿Qué tanto me encuentro con problemas que puedo resolver
y cómo me vuelvo mejor para resolver esos problemas. Y entonces de ahí que he llevado una carrera típica como emprendedor, después metiéndome en temas de inversión, después metiéndome en temas de filosofía, en temas de tecnología, en temas de ingeniería, en temas de psicología, porque justamente es cómo me convierto en una persona que valga más porque sabe mejor resolver estos problemas. Otra vez, es una autopercepción y es una forma mía de medirlo. No necesito que alguien venga y me diga, oye, qué bueno eres para resolver tal cosa. No es así. Entonces, la reflexión del día de hoy es ¿por qué no nos enfocamos, número uno, en abandonar todos estos clichés y dejar de repetirlos en nuestra cabeza y dejar de repetir que todo pasa por algo y dejar de repetir que todos hacemos lo mejor que podemos, repetir incluso estas tonterías como es que no te lo tomes personal cuando hay cosas que son personales y cosas que no son personales. Si un taxi va ocupado y no se para por ti, es claro que no es algo personal. El taxi está trabajando y está ocupado, ¿sabes? Si tu mejor amiga te dice que eres la persona más tonta que conoces, es personal. No puedes decir, es que no te lo tomas personal porque estaba yo enojado. No, es personal porque estás creando una situación y un calificativo para una persona que conoces profundamente y con la cual tienes una relación profundamente personal. Entonces, el abandonar estos clichés, sobre todo porque hay una torpeza profunda detrás de cada uno y hay una lógica fallida detrás de cada uno, nos va a empezar a dar más paz de lo que ustedes creen que el cliché les da, ¿no? Pero requiere ese trabajo de ir disminuyendo tu ser que critica, que castiga, que juzga, que grita, que ofende hacia adentro, e irle dando poder a esta voz que te diga, oye, pero ¿sí te gusta esto? Oye, pero ¿sientes que esto lo podemos hacer mejor? ¿Sientes que esto fue un error? ¿Sientes que para la próxima haríamos esto distinto? Y esa voz, que acaba siendo una voz empática y acaba siendo una voz amorosa y acaba siendo una voz como la de las personas que te quieren, pero por otro lado, porque te quieren, no pueden decirte que todo lo haces bien y no pueden decirte que todo está perfecto, sino de repente tendrán que decirte, oye, no sé, oye, hijo, siento que no debiste haber hecho eso, ¿no? O siento que tendrías que disculparte, ¿no? Imagínense para los que son papás, para los que son mamás, ¿no? Que educaran toda la vida a sus hijos con clichés, ¿no? Y el hijo le soltara un golpe a la mamá y la mamá le dijera, bueno, tú pégame, mijito, porque pues todo pasa por algo, ¿no? Que el niño, no sé, empezara a consumir drogas a sus 12 años, tú dijeras, bueno, pero es que todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, entonces pues lo dejo que así siga. Evidentemente no, porque evidentemente existe el tema de la responsabilidad personal, existe el tema de querer evolucionar como personas y no podemos olvidarnos de esto. Si no lo podemos olvidar cuando estamos hablando de un niño, una niña de 12 años, menos lo podemos olvidar cuando alguien de 30 años, un hombre, una mujer de 30 años, comete un error o lo corren de un trabajo o rompe una relación. Y la respuesta es, pues bueno, todo pasa por algo y pues lo está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. No, desafortunadamente el mundo no es una escuela Montessori de primaria. El mundo es un lugar donde mientras más promovamos todos, no el juicio ni el castigo ni todo esto, sino promovamos por el otro lado el poder cuestionar a nosotros mismos y a otros con neutralidad y sin que las personas lo resientan, creo que nos vamos a ir haciendo mejores personas todos y vamos a ir teniendo también un mundo en donde todo sea más aceptable. Entonces, como cada episodio, los invito a que piensen en esto, a que piensen qué tanto poder le dan ustedes a esa voz que los cuestiona, que los reta, que les ayuda a evolucionar y qué tanto pueden o tienen la capacidad de empezar a abandonar y a identificar los clichés con los que viven y abandonarlos. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio del Arte de Entender. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.